Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos como todos los días a esta hora, hasta las 9 de la mañana, un compromiso que no falla, así que gracias por tampoco ustedes fallar con nosotros. Así que bienvenidos a este día. Buenos días. Bienvenidos a bordo una vez más de esta Geopolítica. Recuerden que usted ve el programa en diferido y a través de las diferentes plataformas, usted le da seguimiento a Geopolítica en los diferentes espacios y deje ahí sus mensajes, los programas que ustedes quieren que hagamos y los temas que quieren que tratemos. Adelante, Leandro. Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica en este inicio de semana. Aquí estamos una vez más listos, preparado, convencido de seguir haciendo comunicación de compromiso. Y muy esperanzado en que las Naciones Unidas, de una vez y por todas, tenga una posición digna frente a un hecho abominante para el mundo. Bueno, justamente esta semana comienza ya lo que es la Asamblea General, donde reúne a todos la mayoría de los presidentes que van a perder el tiempo allí en Naciones Unidas, porque esa es lo que se llama una gran pérdida de tiempo, que les cuesta a los países la movilización de sus gobernantes a discursar, y tan pronto termina el discurso, algunos le cierran el micrófono y no lo dejan terminar cuando la cosa se va poniendo caliente. Y entonces es una pérdida de tiempo, porque Naciones Unidas hace rato que dejó de tener sentido, por lo menos en el sentido de lo que le dio origen a esa organización después de la Segunda Guerra Mundial, que fue justamente evitar las guerras. Y si bien no ha habido una guerra como la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero los conflictos se han mantenido, y la ONU, que era para evitar las guerras a todos los niveles, no ha podido evitar situaciones como la que ocurrió en Gaza, ocurre en el Líbano, ocurrió en su momento en Siria, ocurrió en Irak, ocurrió en Afganistán, ocurre en Libia, ocurre en Ucrania, y así por el estilo. No ha podido la ONU, de manera que eso no sirve para nada. Ocurre en Uganda. Ocurre en Venezuela. Ocurre en Cuba. No, porque no hay guerra. Allí no hay guerra. Pero son acciones de no hacer nada, de no ejecutar nada. No, ahí la ONU. Por ahí hay un Estado de Derecho establecido. Sí, ahí la ONU no tiene ahí, no tiene responsabilidad en eso. No. Nos estamos hablando de situaciones como son los conflictos armados, porque en Cuba no hay un conflicto armado, en Venezuela no hay un conflicto armado, en otros países que tienen conflictos internos derivados de no hace nada en Haití. Política. Solo en Haití solo se lamenta, como la semana pasada el propio secretario general de la ONU dijo que hay un lamento, que Haití no podía hacer nada, pero la ONU aprobó hace un año que hicieran algo en Haití y no han hecho nada, de manera que la ONU no sirve para absolutamente nada. En ese entorno de Naciones Unidas y su reunión de asamblea anual donde los presidentes asisten, han ocurrido hechos memorables y discursos impactantes. Hay que recordar el discurso, por ejemplo, de Omar al-Gaddafi, el discurso de Chávez, que esto huele a vinagre y a azufre. El discurso, bueno, uno de los más emblemáticos es el del presidente de Rusia, que se quitó los zapatos, Nikita Khrushchev, y con el zapato dio sobre el podio. Que no le estaban haciendo caso, y él agarró el zapato y comenzó a golpear sobre la mesa. Ese es un entorno siempre mundial que tiene por lo menos la cobertura televisiva y de comunicación para que los presidentes lleven allí su mensaje y dejen caer todas las actividades de lo que entienden desde su posicionamiento ideológico y de su posicionamiento
político, hay que recordar también aquella intervención del Che Guevara, de que matamos y seguiremos matando, y que asesinamos y seguimos asesinando, y fusilamos y seguiremos fusilando. Son las cosas que han marcado siempre a Naciones Unidas. Y esos discursos rimbombantes que nadie lo dejan pasar. Al día siguiente nadie se acuerda sabe de eso. Mire, es bastante complejo. Yo pienso que es una responsabilidad importante de los que hacemos comunicación poner en contexto la realidad de las Naciones Unidas. Es su asamblea número 79. Ahí van todos los países, como decía, pero esta vez va en medio de una serie de conflictos internacionales en la que se pone a prueba. La gente ya no cree en las Naciones Unidas hace mucho, y Hugo Chávez dijo no. Su primera asamblea dijo no. Esta es una entelequia que solo sirve para justificar los mandatos de los que dirigen esta asamblea. ¿Sí? Los dueños de las Naciones Unidas son los 5 permanentes, porque ninguna resolución tiene valor si no es aprobada si uno de ellos no la aprueba, entonces ya no hay... Pero del Consejo de Seguridad, no de la Asamblea. Pero es que la Asamblea no es vinculante. La Asamblea está por encima, supuestamente, del Consejo de Seguridad. Verdad, pero no es vinculante. Pero sus decisiones no son vinculantes. Y si el Consejo no la aprueba, no la aplica. Si no le da la aprobación el Consejo de lo que ellos han decidido. Claro, entonces... Y dentro del Consejo, como tú dices, hay 5 miembros que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son los que deciden realmente, porque miembro permanente indica que no salen de ahí. O sea, que ellos tienen un... No, permanente. Bueno, yo digo, el Consejo de Seguridad son 15 países, pero ellos son permanentes. Ellos son permanentes. 5 países. Y no solamente eso, y con derecho a veto. O sea, que si uno de ellos se opone, la decisión ya se cae. Ahí es que voy. Es decir, no tiene sentido. Ahí lo que hay es un gran consenso, un gran acuerdo de los países que se dividen territorialmente el mundo. Y decir, mira, esta franja es tuya, esta franja es la mía, desde el paralelo, esta emisora de intervención. Desde el paralelo tal o del meridiano tal me toca a mí. Que ya eso pasó a la historia también. Eso, claro, porque ya eso fue rebasado. Supuestamente. Pero ahí es que yo voy. Ahí es que quiero poner de manifiesto, así, poner en contexto esa realidad. Una realidad que ya nada más es imaginaria. No existe, porque yo te diría, siempre los latinos nos hemos considerado. ¿Cuáles son los latinos? Nosotros no somos de Lazio. Bueno, los latinoamericanos. Somos americanos. Los americanos siempre nos hemos sentido como países el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Nos hemos sentido? No. Como gobierno, sí. No, ellos creen que somos. Y bueno, y ellos se lo creen. Sin embargo, ustedes escuchan un conflicto en Europa Central, en Europa del Este, en Estados Unidos, con Ucrania y Rusia. Sin embargo, la OTAN está dirigida por los Estados Unidos. Sí, la OTAN responde a los Estados Unidos. Y oye, ¿dónde está? Pero hoy, por ejemplo, tú ves que el comercio y las relaciones políticas y comerciales de China en el Suramérica, que es parte de este continente, tienen más contacto con China que con los Estados Unidos, y su balanza comercial es mucho mayor. Es decir, el mundo hace mucho que ya cambió, que ya no es el mismo mundo. Pero hay gente que no se ha dado cuenta, no se ha enterado de que el mundo cambió y sigue pensando que el mundo es estrechito y corto como era antes. Y yo dirijo mi esquina y mi pedazo. Y no es así. Eso pasó en la historia. Es decir, yo no puedo entender. Ese fue el verdadero fin de la historia, fue ese. Sí. No como dijo Fukuyama. No como dijo el chino ese. ¿El chino? No, japonés. Francis Fukuyama. Un chino japonés. De genética japonesa. No, ese más norteamericano que todos nosotros. Estudió, se crió en Estados Unidos. Claro. Y se formó. Él es descendiente de japoneses, pero... Por la misma movilidad de la migración de lo que se está dando, que es uno de los problemas graves que la ONU no quiere enfrentar, lo que está sucediendo en el mundo con los movimientos políticos en relación a las movilidades que se están dando por problemas de guerra. Quiera, Jorge, escúchame, no que no quiera para que tú sigas, es que no puede. No hacer nada por eso. No puede. Y entonces viene el reflejo de los resultados. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, en Europa, que es una de las mecas a llegar, producto de los conflictos de su entorno, la guerra de Siria, la guerra de Ucrania,
la situación económica de África está determinando migraciones masivas hacia Europa. Entonces, ¿qué hacen los países? Primero, Inglaterra, con el BRIC, se salió de la Comunidad Europea precisamente por la migración, por la cantidad de migrantes que estaban llegando a Europa y que trataban de cruzar el Estrecho de la Mancha o cogían el tren por debajo del mar. Con el Brexit. Con el Brexit. Y se retiró precisamente para la migración. Ahora es Alemania. Alemania ha cerrado su frontera y aunque está en procesos electorales regionales, hay 2 regiones que tuvieron elecciones hace unos 15 días donde la ultraderecha ganó solamente con el discurso de que hay que parar la migración. Y en este fin de semana hubo un proceso electoral en otra región de Alemania donde por lo menos hubo un equilibrio y los socialdemócratas ganaron. Y la ultraderecha quedó en segundo lugar, pero en piquerita, una cuestión muy, muy cerrada, lo que le indica a ustedes que el discurso, señores, de centralización, de cerrar fronteras, de buscar la forma de que no lleguen más emigrantes, producto de las guerras que la arman los propios estados que dirigen el mundo, especialmente los 5 que tú mencionas que tienen el control del Consejo de Seguridad, porque el mundo dividido de esa manera se creen dueños. Señores, Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y China, que son los permanentes, se creen que ellos son los dueños de eso. Sin embargo, hay que decir que de ahí algunos que son bastante beligerantes, otros no, porque tú no has escuchado ningún conflicto chino en ningún territorio fuera de ellos. Tú mencionaste el caso Haití. Cuando se presenta la resolución en la ONU para apoyar y para intervenir en Haití, China y Rusia lo que hacen es que dicen, óigame, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero si ustedes quieren hacerlo, nosotros no nos oponemos, denle para allá, pero no cuenten con nosotros. Y la dejan pasar. No lo vetaron. No lo vetaron, la dejan pasar. Porque ellos saben que ese es un territorio dirigido, controlado toda la vida por los Estados Unidos. Y en el caso haitiano... ¿Cómo? Repítelo. Yo no entendí bien. Bueno. ¿Que es un territorio qué? Controlado, dirigido, manipulado por los Estados carteles. Unidos. No toda la vida. Ni controlado, ni dirigido, ni nada. Eso lo soltaron en banda. Sí. ¿Y quién lo tiene? Ellos van y quitan presidente y ponen presidente. ¿Y quiénes lo tienen en la mano? ¿Y quién pone presidente? Los carteles y las bandas. Y las bandas. Bueno, pues si eso es lo que representa Estados Unidos, pues entonces eso es. Pero ahí no se hace nada sin que ellos lo decidan. Ellos son y como decía el presidente mexicano, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces eso está pasando en Haití. Eso no pasa a nosotros en Haití. República Dominicana, tanto que te acercas a Dios y no te puede alejar. No te puede alejar. Es algo que tú tienes que convivir con ellos. No te puede alejar. Vale algo, porque la relación no es la misma. O sea, cuando Lázaro Cárdenas dijo eso en 1940 y algo, cuando era presidente, dijo eso porque, bueno, la relación que existía entonces entre Estados Unidos y México fue una relación básicamente de abuso. De conflictivo y de ocupación de territorio. De la mitad de México y todo eso. Entonces, esa relación de agresión que ha vivido México o vivió México con los Estados Unidos. Y que después México aceptó pago. No la vivimos nosotros con Haití. Y después México aceptó pago. Haití, ¿qué ha hecho con nosotros? Bueno, mandarnos para acá cualquier cantidad de inmigrantes porque no encuentran a dónde irse, porque no se pueden tirar al mar. Y el impacto que eso tiene en términos de lo que se ha demostrado. Esta semana salió un informe que no es una carga económica para República Dominicana. Realmente hay una... Que no es una carga. Una asimetría. Que los aportes son mayores que la carga. No creo, no. No. Eso está por demostrarse. Bueno, no creo. Pues lee el informe que salió esta semana. ¿Quién hizo el informe? La debilidad mayor en el caso, la debilidad mayor en el caso nuestro es que no tenemos ni una política, ni un proyecto, ningún control de nada, de nada con relación a la migración masiva que se produce en Haití y más el colapso de todos los servicios que viven reclamando. A final de cuentas, si no tienen un proyecto específico sobre lo que es
además de que Haití sí tiene un proyecto. No, pero sí, Haití tiene un proyecto. No. Sí. Lo de ellos es emigrar gente. Pero es un proyecto. Tú no puedes decir que no es un proyecto. A final de cuentas, es un proyecto bien concebido y bien elaborado. Es salir de exportación. Su mayor producto de exportación. Pero lo peor de nosotros es que tenemos internamente, en República Dominicana, tenemos internamente grupos también que colaboran con eso. De una manera u otra están, hasta con el discurso se colabora con eso. Es que también esa es la política de República Dominicana, ¿no? Bueno. Se vaya todo el mundo fuera del país. No, eso no es verdad. La mayoría, si lo dejan, quedan menos que en Haití. Óyeme bien. Ese discurso es parte de... Quedan menos. Si le abren la puerta a los dominicanos. ¿Es un discurso derrotista? Derrotista. Oye, República Dominicana es un país viable. Quedan menos con Haití. No, eso no si es abren verdad. la puerta. Eso no es verdad. Menos. No. En Haití hay personas, hay un sector que nunca vendría a República Dominicana y que abran la puerta. Es antidominicano. ¿Cuál sector? En Haití. ¿Cuál de ellos? Explícanos qué sector. Porque los empresarios están todos aquí, tienen empresas de este lado. Claro, pero esos son bien recibidos. Empresas y duermen aquí. Pero si los dominicanos le abren chance, quedarán más fuera que lo que hay aquí. Déjate de cosas. Además, aquí hay renglones de la economía que ya no funcionan sin la mano de obra haitiana. Eso es parte del derrotismo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se permitió que eso llegara al nivel y ahora ya sí es irreversible. Totalmente. Porque hay lugares, hay sectores de la economía, como tú señalas, donde los dominicanos no quieren trabajar esa parte. Pero trabajan esa parte en Puerto Rico, claro. que van. Pero existen aspectos, para la misma relación de lo que hablábamos ahorita, existen aspectos de la economía norteamericana donde no funcionan sin los mexicanos. Pero resulta que la migración mexicana es controlada, es dirigida, y no solamente es dirigida, sino que le dan unos permisos de trabajo de entre 3 meses y 6 meses a recoger fruta, a empacar, a limpiar, le dan el concepto. Por eso México tiene la más alta tasa de remesas de toda Latinoamérica. 64 mil millones de dólares. Claro, pero además hay un flujo constante. El transporte es constante. Pero tiene que haber un control. Eso es lo que no hay. Tú hablabas, Jorge, de la xenofobia, el discurso anti-inmigrante de Europa, pero es una hipocresía absoluta. Hay países de Europa, así como en Estados Unidos, donde hay renglones de la economía que sin los inmigrantes no funcionaría. Además, otra cosa, la reposición de los fondos demográfica, la reposición demográfica, sí, ahí que te lío. En Europa, ahí que te lío. Que las europeas no paren. Las mujeres europeas no quieren parir. Y no solamente eso, el Estado diseña incentivos para eso. Pero la mejor expresión de lo que tú acabas de decir son los equipos de fútbol. Busque en Alemania el Borussia Dortmund y usted verá que la mitad de los jugadores son negros. Usted busca el PSG de Francia. La selección nacional de Francia. Es la mejor expresión de un equipo europeo compuesto por africanos. Todos. Sí. Y entonces están todo el tiempo con una xenofobia y con una separación y con un racismo que no se entiende. Es la misma hipocresía dominicana. Mira, hay dos elementos para terminar en Europa, como decía Nelson, el de la demografía. Es decir, hay una población vieja en Europa, toda Europa. Pero además, señores, uno de los grandes conquistas de Europa es su estabilidad económica. Que allá la gente aspira a retirarse con su fondo, con su jubilación. Eso es lo que aspira totalmente. Entonces, ¿y quiénes van a aportar para esos fondos? Tiene que ser gente joven. La renovación de la fuerza laboral. Que ser una gente joven. Para cotizar. Tú no lo vas a cobrar ahora, lo vas a cobrar en 30 años. Pero los que ya están jubilados sí necesitan gente que esté cotizando para cobrar. Ese es el gran problema de Europa. Vamos a la pausa, pero como cada lunes el comentario del colega Menoscar Reynoso, así que adelante. No estoy de acuerdo con la decapitación o ejecución física de ningún ser humano.
como ocurrió recientemente en Corea del Norte, pero sí con la decapitación moral. A todo aquel que atente contra la economía y desarrollo de un pueblo a causa de la corrupción, se le debe aplicar la decapitación moral, eliminándolo del sistema, incautarle todos los bienes logrados por actos de corrupción e impedirle de por vida a él, familiares y descendientes hacer cualquier tipo de negocio con el Estado, para que no sirvan de testaferros a hijos, hermanos, esposa, nietos, sobrinos, primos, cuñados, sin contemplación. Crear murales de rechazo moral en vallas y plazas públicas y colocar sus fotos. Debemos dar un ejemplo con esos primeros pasos. Y a lo mejor los corruptos se meten en miedo. Y posiblemente avancemos. Nosotros hablamos así de pasadita cuando abordamos el tema de Naciones Unidas, pero no profundizamos en lo que está pasando en el sur del Líbano, el norte de Israel, donde la lucha ha ganado una capacidad destructiva impresionante. Por ejemplo, este fin de semana la Fuerza Aérea de Israel movilizó 150 aviones de caza y los cazas adivinen de dónde son. F-16, F-18, todos los F son americanos, para lanzar una andanada destructiva contra lo que ellos llaman posiciones de Hezbollah, que a su vez este grupo respondió con un lanzamiento masivo de misiles y de drones y armamento de corto alcance, que algunos cayeron en territorio israelí, aunque la mayoría, dijo la Fuerza Aérea del país hebreo, que fueron interceptados en el aire. Todo esto viene a raíz de que el fin de semana, bueno, a raíz de que la semana pasada se produjo la masiva explosión de artefactos de comunicación, tanto los beepers como walkie-talkie, y eso ha dado provocó la alarma de la encargada de Naciones Unidas para el Líbano, que dijo que ya hay una guerra inminente. O sea, no lo que hay ahora son enfrentamientos informales, una guerra no declarada, pero que dice ella que lo que camina es hacia una guerra generalizada en el Medio Oriente. Y eso pasa ahí como que es un anuncio de un juego de béisbol o de fútbol. No se toma la dimensión de lo que esta señora está diciendo, porque además los hechos sobrepasan por mucho el discurso. Lo que ella está diciendo hace rato que eso está en curso, y reiteramos, Naciones Unidas está atadas de pies y manos, que no puede hacer absolutamente nada porque los dueños no le permiten ningún tipo de accionar que pueda impedir el curso de esta desgracia que va en un ambiente de generalización, porque estamos mirando solamente la parte que vimos en Gaza, la estamos viendo en el Líbano, pero no nos estamos dando cuenta que eso se va generalizando hacia la parte que controlan los Houthis en Yemen, y ya Irán está preparado para también incursionar en el conflicto, lo que significaría que vamos en camino,
si no a una tercera guerra mundial, pero por lo menos a un conflicto de gran envergadura, sin interlocutores posibles que puedan impedir el escalamiento de la situación. Crucen los dedos porque esto camina a joderse. Mira, eso es bastante complejo. La gente inmersa en las cuestiones de fin de semana pasa un poco de lado, pero realmente la guerra ya no es una escalada lo que se ha dado en el conflicto de ahí en Oriente. Digamos, Israel terminó de borrar a toda la franja de Gaza y ahora está en el otro lado. En ese nombre, uno de los nombres más hermosos que yo he escuchado, la capital Beirut, ahí en el Líbano. Y este fin de semana fue de dimensiones extraordinarias lo que hubo ahí. Sí. Una guerra total, sí, ahí no hay punto medio, ya hay una guerra ya en esencia, en desarrollo. Sin embargo, yo decía ahorita que había que ver en el contexto que se daba la 79 Asamblea de las Naciones Unidas, y se da en el conflicto que decía Nelson anteriormente, y fue con la explosión de los beepers y los walkie-talkie. Pero eso no es una explosión cualquiera. Es decir, ese hecho, las Naciones Unidas hoy debe declararlo, ¿verdad?, en su asamblea de mañana, como un hecho de terrorismo de Estado. Señor, ¿por qué? Porque aquí nadie está seguro. Eso lo hicieron ahí en la Franja de Gaza, pero eso lo pueden hacer con cualquier equipo en cualquier parte del mundo, que a una fuerza generalizada como la tiene Israel o Estados Unidos o Rusia lo haga con otro país. Es decir, el comercio, las libertades del comercio internacional está hoy en juego, sí. Y un Estado puede hacer esa prerrogativa de hacer eso con cualquier otro país del mundo. Pero esa es la gran discusión, porque eso es un terrorismo, claro, eso es la lucha. La lucha del terrorismo que es Estados Unidos tiene su mayor manifestación en la acción de Israel frente allá en el Líbano. Y la ONU hoy como regulador de eso debe tener una resolución sobre eso. El Líbano es un centro que hay que estudiar para poder uno llevar una característica formal de lo que está sucediendo. No es lo que todos creemos de lo que se está vertiendo en las informaciones, porque sigue muriendo la verdad. Todos los elementos indican de lo que está sucediendo allí, que Israel ha trasladado en su enfrentamiento con el grupo que muchas naciones, Europa y Estados Unidos, catalogan como un estado terrorista, el control que tiene Hezbollah de la parte sur del Líbano, en la cual el propio presidente del Líbano, que tiene una composición bastante extraña, el Estado del Líbano, porque es un Estado autocrático, democrático, que tiene la presencia religiosa y una distribución de Estado porcentual en función del cristianismo, en función del grupo de las religiones que inciden de manera directa. Hezbollah, que tiene también en las dimensiones el apoyo de Irán, que es el que le suministra. Por eso, con la explosión de los Viper, miren qué característica más interesante. Uno de los afectados es el embajador de Irán en el Líbano, que es la persona que continuamente Naciones Unidas, que no ha incluido y que no ha hecho ningún pronunciamiento con relación a la falta de controles que tiene el país del Líbano, donde el sur, Hezbollah, que es un partido político, que es un movimiento guerrillero, que es un movimiento, tiene más armamento que el propio Estado del Líbano y que se le ha suministrado. Y no es la primera ocasión, señores, en que esa guerra regional se da y se promueve. Son 3, esta es la 4ª ocasión en que se puede generar una guerra regional, en la cual las anteriores 3 siempre han tenido que pactarla porque Israel ha tenido la ganancia en contra de Egipto, en contra del Líbano, en contra de todos los países de la zona. En el caso actual tiene otra característica muy especial y es la presencia de Irán y detrás de Irán Rusia, que es el cordón umbilical de alimentación de las armas de guerra
especialmente a Hezbollah. Y lo de los Viper tiene una característica tecnológica que tiene todas sus características de una operación en la cual ya le han quitado el discurso nacional e internacionalmente de que los niños, que las mujeres, no, fueron dirigentes. Lo que hay que averiguar en términos de comercio es cómo es que el comercio mundial suministra tecnología que ellos hace 2 años habían anunciado que ahí iban a abandonar los teléfonos celulares porque por medio tecnológico lo podrían localizar a los dirigentes de ellos y que se iban a trasladar a tecnología más análoga, un poco menos avanzada, unidireccional, en la cual no pudieran ser localizados y se fueron a los Viper. Ahora Naciones Unidas no intervino en términos, ni la Organización Mundial del Comercio, para determinar que esas empresas que le suministran a grupos guerrilleros y de dónde vienen esos recursos y de dónde vienen esos fondos, porque ahora se inicia una investigación en Taiwán, ahora están investigando a la empresa que suministró los Viper o que fabricó supuestamente los Viper, pero ellos dicen que no es, que es una filial que está en Hungría, que la que ha hecho la operación. Hay toda una revolución allí de espacio, de mecanismo de investigación de las cosas que han ocurrido antes, después y lo que ocurre. Porque Israel tampoco ha reconocido que lo de los Viper de ellos, Israel lo que ha dicho es trasladamos nuestro ejército al norte y todo el mundo lo sabe lo que eso significa. Indica que van a arrasar idéntico a lo que hicieron con la Franja de Gaza. Señor, en Gaza no queda nada, ahí arrasaron todo. Pero todo eso se remonta al inicio de este proceso, señores, y los secuestrados todavía están allí del evento del 7 de octubre. Ah, se remonta ahí en los secuestrados. ¿Empezó ahí esa guerra? Ahí fue que empezó. Ahí fue que empezó la última escalada, porque tampoco empezó ahora, como tú dices, de Naciones Unidas con los Viper. No es con los Viper, eso es de allá atrás, de allá de hace un año. De octubre. No, de allá no. No, eso es mucho desde el 47. Ya, claro, hace muchísimos años. Muchísimos años. Décadas ahí. Exactamente. Cuatro décadas. Cuatro décadas. Bueno. En la cual han habido 3 guerras en la zona. Israel le ha ganado a todos juntos. Y le ha repartido golpes. Sí. Igual. Todos esos muertos hay que matarlos con mucho orgullo. Yo no he dicho que es orgullo. Yo lo que estoy. No, tú hasta te saboreas. No, yo no estoy saboreando. Lo que te está saboreando eres tú cuando. Yo estoy hablando de la historia de lo que ha ocurrido. Yo lo estoy oyendo nada más. Hay que ver la historia de lo que ha ocurrido. Sí, lo de los Viper no ocurrió. Lo que ocurrió fue las armas ilegales que tenía lo de los Hezbollah. Eso no ocurrió. Lo de los Viper fue una coincidencia. Sí, claro que sí. Un recalentamiento de 4.500. Lo de los Viper, tú me dijiste a mí cuando lo analizamos los días que murieron fruteros, que murieron. Digo, no, murieron todos los dirigentes de Hezbollah. Que fueron los dirigentes los que compraron esa tecnología. Está bien. Ahora, es una genialidad del Mossad, si fue el que lo hizo. El que hizo esa operación es un genio militar, porque es una operación a 2 años. Tú hablaste como 5 minutos, ¿verdad? Sí. Y nadie te interrumpió. En silencio total. Nadie te interrumpió. Como debe ser aquí en el programa. Debe ser a veces una interacción, pero cuando alguien está desarrollando un tema hay que darle tan importante como estaba desarrollando Jorge, desde su punto de vista, hay que permitirle que desarrolle y elabore su teoría sobre lo que él entiende que ocurrió. Bueno, él dijo algo. Hay que entender que Hezbollah es un partido político que hace parte del gobierno. Incluso el primer ministro, que no ha podido ser nombrado, de Líbano, estaba llamado a ser un miembro de Hezbollah, porque es un partido político en el cual participan dirigentes que son a su vez parte de una estructura militar, que tiene una estructura militar y religiosa, claro. Pero la mezcla política. El Estado libanés se compone de esa mezcla que tú bien definiste, de musulmanes, pero el Líbano tiene la particularidad que no tiene ningún país en el Medio Oriente. Es que la mayoría de la población del Líbano es cristiana. No. Cristiana maronita. Es cristiana.
La mitad de la Cristiana población, maronita. eso no es cierto. Cristiana maronita. Y búscate, la historia de... Yo quiero que te busque la historia para que tú veas que ahora mismo la población cristiana es 1/3. Era la mitad de la población. Deja. Pero ahora mismo es 1/3 de la Búscate la población. información. La gran Está mayoría bien. de los cristianos emigraron. Ok, Jorge. Está bien, Jorge. Es 1/3. Está bien. Es 1/3. En ninguna parte del Medio Oriente, de los países musulmanes, hay 1/3 de población cristiana. Por consiguiente, el Líbano es algo sui generis en esa región. Cierto. Y ahí se compone, entonces, la conformación del gobierno se distribuye justamente en eso, con esa composición religiosa. La constitución. Hezbollah es un partido político en el cual participan, reitero, intelectuales, militantes, gente del pueblo, empleados públicos, vendedores. Y esos vendedores también tenían Viper. 2 viejas que aparecen ahí también tenían Viper. Los fruteros usan Viper porque como Hezbollah es un partido político, el mayoritario en el Líbano, el mayoritario en términos numéricos, pasó la línea de que la gente comenzara a desplazarse, que no todo el mundo obviamente tenía celulares, como tampoco aquí todo el mundo tiene celulares, porque el Viper es una tecnología más económica, y la gente comenzó a usar Viper. Pero no porque fuera con la intención de que su guerrillero, los terroristas, como le llaman ustedes, cuando lo quieren joder la vida a cualquier partido político o a cualquier línea disidente, le dicen que son terroristas. No porque fueran terroristas, no porque los niños en las escuelas fueran terroristas, no porque la gente en los mercados fuera terrorista, no porque los empleados públicos todos fueran terroristas. Es una canallada de Estados Unidos e Israel que le ha permitido a Israel hacer lo que hizo este fin de semana, de desplazar 150 aviones caza para destruir a lo que ellos entienden que son posiciones de Hezbollah. Una de las últimas, de las guerras más cruentas, de las incursiones más cruentas de Israel, fue la llamada guerra de la ocupación y la masacre de Sabra y Shatila. No recuerdo el año ahora mismo, fue en el 1993, por ahí, fue en el siglo pasado. Dirigida por un canalla que después el diablo le pasó la factura y duró 5 años después que le dio un derrame cerebral. Pasó 5 años en coma, no sabía que existía, hasta que finalmente el diablo se lo llevó. Ariel Sharon. Y eso mismo le va a pasar, como sea que el diablo quiera, le va a pasar a este carnicero que está dirigiendo Israel. Yo quisiera redondear antes de la pausa para dejar este tema ya cerrado. Pero de verdad que las narrativas en términos de comunicación tienen un efecto extraordinario en el mundo. Y a nosotros siempre nos han vendido esa narrativa falsa. Es decir, todo el que no está de acuerdo, todo el que tiene un Estado, un país, que no es sumiso, servir, entregado a los Estados Unidos y sus intereses geopolíticos del mundo, es un terrorista. Exactamente, sí. Y todo el mundo, como papagayo, repite, no, esos son terroristas. Sin decir la verdad sobre las estructuras formales de esos grupos, porque jamás es un partido político en la Franja de Gaza, es quien dominaba políticamente, mayoritaria, con elecciones en su país. Y ganó el gobierno. Claro, entonces no, eso eran terroristas de jamás. Hezbollah es quien controla la mayoría en el otro lado, pero es un formal, es decir, allá en ese lado la política, la religión y la milicia están enlazadas en el Estado, sí, son los mismos, la composición estatal es la misma cosa, sí. No es uno ni otro. Entonces, si no nos gusta a nosotros, son terroristas. No. Ahí hubo un acto de terrorismo de última generación, para no decir de la mayor crueldad vista en el mundo que la hizo Israel. Y lo que está en juego no es los muertos ya de ahí del Líbano, no.
es el Estado de Derecho en el mundo, en el comercio internacional. Porque ¿cómo es posible que un país pueda vender una cosa sin tú saber qué puede haber ahí para cualquier país del mundo? Sí. La seguridad del mundo está en juego si el mundo permite eso, que se pueda dar a lo que se dio en Israel con esos bipes, esos teléfonos. ¿Cuánta gente en el mundo usa aparatos de teléfono? ¿Tú te imaginas que ahora tuviera la duda de que un aparato que venga de China, China también le pusiera un explosivo para cualquier parte del mundo? Claro. ¿Dónde está la seguridad de las grandes fabricantes que mandan a China a hacer sus aparatos? Eso no puede estar en juego en el mundo. Y eso es lo más importante, es lo que debe ser el debate de ahora. Ahora pausa. Mira, el presidente de Kenia estuvo en Haití, De visita. William Ruto. Ajá. Tuvo de visita. Yo creo que fue una parada técnica. ¿Y cómo tú sabes que no pasó por aquí? No, porque ya... No pasó por No, aquí, presidente. no llegó a... No, porque eso no, aquí no. O sea, visitas de Estado no puede ser secreta. No. Sí, pero hay visitas No. de Estado. Acuérdate del presidente de Panamá que venía regularmente aquí a Punta Cana y se quedaba ahí de los fines de semana. No, porque eso no era visita de Estado. Pero yo no estoy diciendo que visita de Estado. Yo siento que los presidentes tienen también visitas de cortesía a países. Se le da la seguridad sin ser una visita de Estado. No, pero él iba para Naciones Unidas. Iba para Naciones Unidas y hizo una parada que le sirvió de cala técnica. Entonces, no, y una visita muy puntual porque ese contingente que tiene Kenia en Haití, que va a ser aumentado, dijo el presidente de Ruto, Así. le va a traer 600 nuevos miembros de la policía. Para completar los 1.000 que le ofreció, porque ahí lo que hay son 300. No, hay 600 ya. Y El primer contingente fue 400, Y hay que- llegaron 200 200 más, más. y ahora llegan, y hay que él decir, anuncia 600 más. y hay que decir que han tomado control de áreas importantes en el territorio. No han haitiano. bajado la beligerancia de las bandas. No, incluso la banda Evidentemente. la semana pasada tiraron un comunicado que querían Gran negociar. negociar. sí, claro. Un cese del fuego. Un cese al fuego, una tregua para buscar un mecanismo. Es Porque verdad que no hay para dónde coger. ha funcionado. Porque van a ir para hacerlo a Haití, para los montes, porque que hasta pocos montes hay habitables. Porque No hay escarpada en montaña. que no hay- Montaña, montaña claro, de Quiqueya. eso, tierra bajita. Entonces, Ha tenido buena repercusión. Ha sido efectiva en un gran porcentaje la presencia de ese contingente de Kenia, que después se le agregó Jamaica. simbólico, fueron 22 de Jamaica y creo que 4 o 5 de Trinidad y Tobago. Del Caribe, Algunos del 4 Caribe de- anglófano. sí. Algunos 4 de Belice Y 8 de Surinam. y ¿era? otros de Surinam. Fueron como 30 más. Sí. Pero el grueso descansa sobre Kenia, que fue el país que se ofreció desde el principio a liderar ese contingente de fuerza multinacional. Que tiene la característica étnica Que ha habido un pleito. propia de la población Sí, haitiana y que sí. logra ser aceptada con más facilidad Bueno, por parte de la población. eso habría que verlo. Habría que verlo. Sí, pero no es lo mismo ver un rubito. No sabemos cuál maltratando a cuál tu gente, para el común, tú ves, "No, pues es un moreno de nosotros Sí, aquí, sí, pues son igualitos. Pero hay un pleito ahí todavía porque no le estaban pagando. Yo creo que el presidente Ruto Llegó con A el cumplir cargamento. esa misión. esa fue la escala técnica. Porque Blinken dejó de que no de la 42 mesa- millones, pero Claro. sí, ¿Cómo es? 40 millones. hizo como las mujeres del medio peso y Ajá. el espejo. Ese es el tuyo. Y él es el mío. Ya. Bueno, mira, yo quisiera no dejar de destacar que la semana pasada es que los europeos están tan desubicados en el mundo que no le hicieron una resolución para condenar lo de Israel, pero sí el Parlamento Europeo, sí, es la suma de los ultraderechistas que han ganado las elecciones en los parlamentos europeos. Tienen mayoría en la asamblea del Parlamento. Ya. Reconocieron a Urrutia como presidente, pero dicen en su propia resolución que no es vinculante. Pero digo, ustedes lo que son unos babosos, Eso no es entonces. vinculante, ¿verdad? Porque
Ellos reconocieron a Guaidó en su momento. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Guaidó? Y otros van a decir. Pero yo creo que Europa, que ha sido la cuna de grandes momentos, no puede ponerse de relajo. Yo pienso que debe ser la política más seria. Pues ellos saben que eso no tiene ningún valor, ningún sentido, ni político ni nada, en ninguna parte del mundo. Se ha degradado. Pero demasiado se ha degradado. Me dio pena que vi que el Senado recibió una resolución de 2 o 3 senadores, me refiero al Senado de la República Dominicana, solicitando también que el gobierno reconozca a Urrutia. ¿Ah, sí? ¿Tú no viste eso? Lo presentaron, creo que fue la senadora del... Ah, sí, la de Hermanas Mirabal. la hermana Mirabal, sí. Creo que también el de Duarte, San Francisco. Fueron 3. Pidiéndole al presidente que reconozca a Urrutia como presidente electo y enlazando los temas, el presidente de la República, Luis Abinader, está presente también en la ONU y 2 de los temas que lleva es precisamente lo que hemos tratado, Haití y Venezuela. Se ha dicho y se ha filtrado en su agenda que esos son los 2 temas principales. Hay que dedicarse a gobernar aquí. Claro. Se olvide de Haití y Venezuela. Ya problemas hay aquí ya, ni mucho. Salud. Salud. Bebe que la vida es breve. Hasta la próxima.